Buenas tardes. El proyecto que le vamos a presentar se llama Beneficio de la harina de yuca en la alimentación de cerdos en etapa de engorde. Mi grupo lo conforma Juan Esteban Ponce Sanabria, Juan Andrés Santos Estupiñán, Lina María Meneses Sanabria. Introducción y pregunta problematizadora. La introducción. La harina de yuca se presenta como materia prima alternativa en la dieta de los cerdos, ya que su alto contenido de carbohidratos la hacen una gran fuente de energía en los animales, al igual que su disponibilidad en la zona es alta, ya que se produce fácilmente y tradicionalmente. Es por esto que la yuca nos da una solución en la disminución de costos. La pregunta problematizadora es, ¿la harina de yuca puede servir como suplemento siendo alimentada en parte con el concentrado en la etapa de engorde de los cerdos? Justificación. La yuca es un cultivo muy tradicional de la zona y debido a los bajos costos de producción que tiene y los altos costos del concentrado, decidimos usarla como suplemento para alimentación de los cerdos de engorde en harina de yuca. Planteamiento del problema. Bueno, nosotros tratamos de suplementar un poco del concentrado con la harina de yuca. ¿Por qué? Porque ahorita, este año se subieron los costos de los concentrados por la demanda de China que sacó 100 millones de toneladas de, de soya. Objetivo general. Evaluar el desempeño de cerdos en etapa de engorde siendo alimentados con diferentes proporciones de concentrado y harina de yuca. Objetivos específicos. Formular las diferentes dietas para suministrar teniendo en cuenta la harina de yuca y el concentrado. Evaluar los parámetros zootécnicos del cerdo siendo alimentado con harina de yuca y transformar el tubérculo en harina de yuca, teniendo en cuenta la eliminación de los metabólicos secundarios para así mejorar la digestión de los nutrientes. El marco teórico. Las generalidades del cerdo es que antiguamente era más utilizado como, se mantenía en cautiverio, pero era más utilizado para sacar grasas. No era muy utilizada para la carne y debido a su alto costo en la grasa y su colesterol alto en los humanos, se decidió cambiar por el aceite vegetal, que era más barato, menos costoso y era más saludable para las personas. Bueno, metodología. Nosotros comenzamos ¿cuándo fue? No, metodología. Bueno, nosotros comenzamos con los cerdos, los tenemos en la finca del colegio, la finca del Champo, pero la harina de yuca la estamos preparando en la vereda de la Cañada, en la finca Santa María. Bueno, nosotros alimentamos los cerdos durante 2 meses, variando su cantidad de concentrado. El 21 de septiembre hicimos la primera elaboración de harina. Y el 4 de octubre comenzamos suministrándoles las proporciones de harina de yuca a los cerdos. Cronograma actividades. El 12 de junio
En la finca del Champo, en las instalaciones donde se iban a tener los cerdos, se limpiaron las paredes, se desinfectó el piso y se hicieron algunos arreglos de las instalaciones. Por último, se fumigó con aguayodo. El 14 de julio llegaron los lechones a la finca. El 18 de julio ya se empezó con la alimentación de solo concentrado. De igual forma se alimentaba en la mañana, en la tarde y se tenían que lavar cocheras mañana y tarde. El 21 de septiembre se realizó la primera vez de hacer la harina. Primero, como pueden observar, se sacó la yuca, se pesó, alguna se cortó, ya que, bueno, se partió ya que era muy grande y así no se le podía suministrar a la máquina. Con ayuda de la máquina se picó y se dejó a su debida deshidratación al sol. Eso es un video. Ahí podemos observar cómo la máquina hace su debido proceso. ¿Señor? No, señor. Ahí faltamos. Ahí se puede observar lo que la máquina hace. Bueno, ustedes pueden observar aquí en la primer bolsa que la harina tiene ciertos cositos y acá ya está bien la harina. ¿Por qué no se suministró así? Porque al suministrarse los cerdos no la consumían muy bien, ya que es prácticamente polvo. Entonces se les suministró así, que es la primera vez que se pasaba por la máquina. Y así se podía mezclar mejor con el concentrado y era mejor consumida por ellos. El 4 de octubre se empezó a alimentar los cerdos, entonces se suministraban diferentes proporciones de harina de yuca y de concentrado. Se mezclaba y se le entregaba a ellos. Y de igual forma se seguía lavando cocheras y cunetas mañana y tarde. El 5 de octubre fue la segunda vez que se realizó otra picada. Como pueden observar, se seguía el mismo procedimiento, se lavaba, se picaba las que estaban muy, muy largas y se le suministraba a la máquina para que hiciera su proceso. Se pueden dar cuenta que pues ahí está en una marquesina, eso se ve a que llovió y pues se tuvo que entrar ahí para su debida deshidratación. Resultados y discusiones. A la derecha podemos ver las variables las cantidades de suministro de 15%, 20% y 25%. El peso inicial fue de 42 para el 15%, 45 para el 20% y 50 para el 25%. Lo más recomendado aquí era que todos tuvieran el mismo peso, pero como estamos en el campo y no tuvimos la posibilidad de conseguirlos todos del mismo peso inicial. El peso final fue de 65,8 de 15%, 68,4 de 20% y 73% de 25%. La ganancia de peso, la ganancia de total de peso en el mes de prueba fue de 23,2 en el 15%, 23,4 en el 20% y 22,9 en el 25%. Aquí se puede observar que los lechones más grandes ganaron menos peso. ¿Por qué? Porque como eran más grandes, sus requerimientos nutricionales y de mantenimiento eran más grandes y a todos tuvieron la misma dieta. Y entonces, como ellos tenían que gastar más energía, pues ganaron menos peso. Y la ganancia de peso promedio diario fue de 77,3 gramos diarios
en 15%, 780 gramos en 20% y 763,3 gramos en el 25%. ¿Señor? En 3 lotes de 15 cerdos. Consumo promedio por animal, a los 3 lotes se les suministró el mismo cantidad de concentrado. Consumo total, periodo por animal. Esto consumieron los 5 cerdos de cada lote en concentrado. 60 bueno, los 3 tienen lo mismo. De harina de yuca sí ya cambió porque en el lote 1 se le suministraba 15% de harina de yuca, o sea, 9.2 kilos diarios. En el lote 2 se les alimentaba 20% de yuca, que era 12,3, y en el lote 3 se les suministraba 25% de harina de yuca, o sea, 15,4. Y los costos. En el lote 1 de 15%, el consumo de harina total fue de 46,1 kilos en el mes de prueba. En el de 20% en el lote 2, 61,5, y en el lote 3 de 25%, 76,8 kilos en el mes. Este es el de concentrado, solo concentrado. 261 kilos en el lote 1, 246 en el lote 2 y 230 en el lote 3. Este es el costo de producción de la yuca. 1,000 pesos. En ustedes lo mismo. Y el costo de la alimentación de solo concentrado en el lote 1 fue de 657 pesos, en el lote 2 585,664 pesos y en el lote 3 570,558. Para producir un kilo de carne de cerdo valía 5,178 para producir un kilo. En el lote 2 para producir un kilo se gastaba 5,000 pesos y en el lote 3 para consumir un kilo se gastaba 4,919 pesos. Conclusiones. Bueno, en las conclusiones, para nosotros sacar 1 kilogramo de harina de yuca, necesitábamos 3.5 kilogramos de yuca fresca. Nosotros no podemos suministrar más del 25% de harina de yuca al concentrado porque nos va a bajar el rendimiento de los cerdos. Bueno, si nosotros suministramos más del 25%, nos va a bajar la calidad de rendimiento. Digamos, es mejor dejarlo, si suministramos más del 25%, es mejor seguir solo concentrado. En cambio, si solo suministramos el 25%, nos va a seguir el mismo rendimiento que con el concentrado. Y pues, para nosotros sí es rentable seguir haciendo ese proceso. ¿Por qué? Porque estamos... Otra cosa por decir es que la harina de yuca, al incluirla en la alimentación con el concentrado, no nos hace gran diferencia, sí, porque podemos seguir cumpliendo los requerimientos nutricionales y energéticos que necesitan los cerdos. Por eso se suministra hasta el 25% para seguir cumpliendo esos requerimientos y seguir teniendo la ganancia de peso necesaria.
Ya, muchas gracias a ustedes que están presentes y a Oscar Durán, que fue el sotenista que nos apoyó. ¿Algunas preguntas?